Hola, mi nombre es Mariluz Guillén Rodríguez. Soy activista de derechos humanos acá en Venezuela. Particularmente en este momento estoy, digamos, prestando mi servicio y apoyo a un proyecto muy interesante y con mucho potencial que estamos haciendo en la Defensoría del Pueblo, que es la Escuela de Derechos Humanos. De hecho, estamos grabando esta entrevista gracias a que trajimos nuestro compañero Raimundo de México, porque bueno, hicimos un seminario que es nuestro primer seminario sobre memoria y derechos humanos y que tiene como finalidad colocar en el debate público el tema de la perspectiva crítica de derechos humanos, que para nosotros es sumamente importante, no solo como línea teórica de trabajo, o sea, no solo porque sea un debate académico, sino porque consideramos que es la posibilidad de colocar los derechos humanos al servicio de la transformación en un contexto como el venezolano, donde estamos construyendo un proceso de revolución, donde estamos caminando al socialismo y es necesario entonces colocar allí el tema de derechos humanos en términos de cómo sirve para ese proceso de transformación y además que sea un discurso y una práctica, una serie de herramientas tanto jurídicas como políticas que estén al servicio de los procesos de la gente, que estén allí para ser traducidos y utilizados al servicio de la gente e incluso para ser tomados, creados y desarrollados también desde sus fortalezas de organización política también. Y bueno, andamos en ese esfuerzo, organizamos este seminario de un día y medio, donde estuvimos el primer día recuperando una memoria muy importante para Venezuela, que tiene que ver con una década, con unos años muy oscuros que vivimos, pues siendo una de las democracias modelo del continente. Vivíamos realmente una fuerte represión de la disidencia política. Nosotros tenemos casos de masacres muy graves que ocurrieron en este país en los 80, como Yumare, como Cantaura. Tenemos incluso muertes, asesinatos de estudiantes. O sea, tenemos una serie de casos y de situaciones de desapariciones forzadas, de tortura de dirigentes y activistas de izquierda en este país en las décadas de los 60, 70, 80, incluso los 90. Y lo que estamos es reviviendo, intentando revivir, registrar esas memorias para que los venezolanos estemos cada vez más conscientes de lo que ha significado nuestro proceso de transformación, el proceso de lucha, las cosas que definitivamente no pueden volver a ocurrir, pero que justamente para que no ocurran requieren que nos movilicemos, ¿no? En la tarde, para esa recuperación de memoria, pues tuvimos a familiares de víctimas de estos casos y además nos acompañó una de las madres de Plaza de Mayo, un poco pues para compartir pues lo que fue la experiencia de la dictadura en ese país, con lo cual nos ayudó pues también a hacer visibles los paralelismos de lo que ocurrió en los otros países. Y bueno, lo que además fue, digamos, una parte muy sentida, ¿no? De su experiencia de madre, fue muy emotiva su participación. Y bueno, eso es muy importante porque una de las cosas que rescatamos de las visiones críticas es que además nosotros nos vinculamos con los derechos humanos desde las emociones, no es una cosa teórica, no es una cosa que simplemente es racional de hacer justicia, sino que tiene que ver con una emocionalidad del dolor, de la rabia, incluso de la solidaridad, o sea, de lo que me mueve a estar con otros y por eso es muy importante que hayamos tenido este espacio. Luego trabajamos en la tarde ya un poco la parte más teórica desde la perspectiva socialista, marxista del profesor Daniel Hernández. Mi compañero Eric Gutiérrez tocó el tema de la interculturalidad y todo el tema de los procesos de descolonización dentro de los cuales también entra la revisión de la perspectiva de derechos humanos, y pues yo hablé un poco de este tema de la democracia y de, digamos, un poco las manipulaciones en torno a la noción de democracia y la clave de las luchas sociales para dar aliento a las posibilidades de transformación dentro de ese eje de la democracia. Y luego tuvimos también el aporte de nuestro compañero Raimundo,
quien pues además de contarnos de la experiencia mexicana, que fue muy interesante pues en términos de comparación con lo que vivimos nosotros, es muy útil en términos de, bueno, de conocer lo que pasa en el resto del continente y por supuesto también un poco conocer de esa perspectiva del derecho crítico, que es fundamental para este trabajo que estamos haciendo en derechos humanos. Y luego el día de hoy fue genial, ustedes van a ver algunos videos porque Raimundo lo grabó en términos de las experiencias de líderes de nuestros movimientos que han iniciado luchas mucho antes de este proceso, digamos, de toma del Estado por parte de la Revolución Bolivariana, que ha tenido sus luces y sus sombras en el proceso de desarrollo de las demandas de estos sectores, pero que en todo caso ha abierto un espacio para que esas luchas logren tener mayor legitimidad, mayor fuerza y sigan allí luchando, pues en últimas, porque es desde la fuerza del movimiento y no simplemente desde las instituciones desde donde se pueden generar los cambios que se requieren. Entonces fue muy importante su participación por visibilizar que están allí, que han hecho un esfuerzo gigantesco, que lo siguen haciendo, que están comprometidos con un proceso de revolución, que son capaces de ser críticos de ese proceso de revolución y que exigen que cada vez haya más coherencia en términos de seguir el desmontaje del Estado burgués liberal que funciona en muchos casos como obstáculo a sus demandas y que ellos están ahí para seguir dando esa batalla, cueste lo que cueste, incluso arriesgándose a ser criminalizados en muchos casos, puestos fuera de discusiones, de espacios, etcétera, pero que ellos están ahí dando la batalla. Además fue hermoso ver que coincidencialmente fueron 3 mujeres las que vinieron a representar a sus movimientos, porque estaba invitado al movimiento feminista y la profe Alba Carocio habló de la experiencia del movimiento feminista, pero casualmente, porque no fue necesariamente que invitamos mujeres, las que llegaron fueron mujeres y fue hermoso ver cómo efectivamente el liderazgo en los otros movimientos también tiene una cara de mujer, que pues le pone allí todo un sentido también muy importante del cuidado, de la necesidad de justamente ese equilibrio entre los hombres y las mujeres y las relaciones en esos espacios y bueno, del liderazgo que tienen no solo en su casa, sino en sus espacios políticos de organización. Entonces creo que fue muy hermoso que ese fuera el resultado. Y bueno, y cerramos un poco ese espacio de ponencia con 2 compañeros, uno trabajando el tema ambiental. Pues una de las cosas bien importantes que venimos un poco en el debate de la escuela tiene que ver con que los derechos de la Pachamama son fundamentales en esta reconstrucción de las nociones de derechos humanos, porque ya basta de anular la existencia de otros seres en relación a la vida en este planeta, y que definitivamente nuestra vida no es posible si nosotros no encontramos unas maneras de proteger todo el ecosistema, porque por ahí hay gente que dice que, digamos desde la mirada antropocéntrica, que somos los seres humanos, los seres racionales, y por esa razón nosotros somos los que dominamos a la naturaleza, pero yo al revés creo que justamente por quizás tener el nivel de desarrollo en la cadena digamos de los seres que habitan en este planeta, somos los que más tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de mantener el equilibrio entre todos esos diferentes niveles, que entonces tenemos que hacer algo y llegó el momento de hacer algo, y desde derechos humanos incluir todo ese debate es muy importante, y eso fue lo que hizo nuestro compañero Francisco Javier Velasco, que es un activista tremendo en el área ambiental, ecológica, incluso ahora, digamos, dentro de la gente que está moviendo aquí el foro social en Venezuela, que ese es uno de sus espacios, digamos, ahorita de movilización. Y bueno, tuvimos un cierre en el tema de las empresas como responsables en materia de derechos humanos, con el director de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, quien introdujo ese tema en el debate sobre la necesidad de visibilizar la responsabilidad de esas empresas y de buscar los mecanismos para generar obligaciones a las empresas. Y entonces, bueno, yo creo que en general tuvimos una diversidad bien importante como de temas del debate en las visiones críticas de derechos humanos, que evidentemente tenemos que seguir profundizando.
no solo por la construcción teórica, que es importante para el debate con los otros, digamos que siguen manteniendo su mirada liberal, sino también por construir herramientas con la gente de cómo avanzamos en la lucha concreta con esos temas, ¿no? Y cómo acompañamos y cómo abordamos esas luchas de la gente. Otro desafío que tiene ahí es la misma transformación institucional de la Defensoría del Pueblo, pues efectivamente incluso durante todos estos años no ha sido fácil transitar desde un modelo, digamos, de una burocracia al servicio de resolver quejas para ser un equipo de gente al servicio de acompañar las luchas de la gente y de colocar al servicio de esas luchas las herramientas jurídicas que puedan dar desde sus espacios de expertise, etcétera. Pero bueno, ahí vamos, y bueno, ahí también dentro del público asistente veo muchos de los funcionarios y funcionarias que bueno, que seguimos allí formando, que seguimos allí trabajando con ellos en los casos, en la relación con la comunidad, pues para construir ese modelo de una institución de derechos humanos que trabaja con y para la gente, que tiene que ver sobre todo con ver cómo conseguimos que los abogados y las abogadas sean los aliados en la lucha política y actúen como trabajadores jurídicos y no simplemente como expertos, que son los que saben lo que hay que hacer y los que dirigen a la gente. Entonces, bueno, andamos como en eso, ¿no? De cómo trabajamos con las soberbias profesionales y cómo logramos colocar esas experticias que existen con humildad al servicio de la gente, ¿no? No es fácil, pero ahí vamos. La idea es que, por supuesto, nosotros seguimos abriendo espacios de este tipo, que sigamos construyendo, que sobre todo articulemos con otros espacios que están haciendo esfuerzos similares. Eso lo hemos conversado mucho con nuestros invitados internacionales, la necesidad de que, bueno, que tenemos que juntarnos para hacer cosas, para promover debates. Y bueno, yo creo que el espacio está abierto y eso, o sea, además yo creo que eso es lo bonito. Hoy una de nuestras líderes comunitarias decía que la revolución o es en todos lados o no es. Entonces, bueno, yo creo que justamente esta también es una manera de extenderla, ¿no? De abrir esta institución a seguir dando el debate y a poder acompañar otras iniciativas, incluso fuera de la frontera venezolana, porque acompañar lo que sucede en los otros países es también construir, apoyar, potenciar lo que nosotros mismos estamos haciendo aquí dentro. Quizá, Marilu, uno de los temas importantes en México es toda la cuestión indígena, y quizás valdría la pena si nos platicas un poquito cuál es la experiencia, lo que tú has conocido por acá y cómo está planteada la problemática, porque enriquecería mucho un debate que tiene ya mucho tiempo en México. Okay. A ver, el tema indígena es un tema muy delicado aquí, y eso tiene que ver con que para mí justamente lleva la semilla del desafío más relevante en términos de la cualidad del cambio que somos capaces de hacer. Es decir, si nosotros queremos romper nuestra alianza con el pensamiento liberal o lo que hace nuestra formación, nuestro desarrollo con el pensamiento liberal, sea que hablemos de capitalismo o incluso colocando dentro del pensamiento moderno el socialismo, o sea, lo más radical es el mirarnos hacia adentro, ¿no? Y nuestra conexión con ese mirarnos hacia adentro en términos colectivos es mirar hacia nuestras culturas indígenas, ¿no? En el caso venezolano, nosotros vivíamos en una sociedad con una invisibilización absoluta del tema indígena. Y a diferencia quizás de otras realidades como la mexicana o como la peruana, ecuatoriana, donde es evidente la fisonomía indígena, aquí incluso eso es distinto, porque incluso en la zona capital, por ejemplo, somos mucho más afrodescendientes, por ejemplo, en términos de rasgos. Pues, o sea, que incluso es invisibilizado pues en lo que es la cotidianidad, ¿no? A menos que vayas a las zonas donde evidentemente están ellos, ¿no?
Pero en todo caso, bueno, nosotros teníamos el discurso típico de, bueno, Colón que llegó y casi que nos salvó del primitivismo de nuestras culturas originarias. Y nosotros simplemente vivíamos en una ignorancia absoluta de nuestra ancestralidad indígena. Así simplemente, no aparecían en los libros, excepto que, bueno, que estaban aquí antes que llegó Colón, pero sin mayor detalle de eso, sin reconocer, digamos, la riqueza, lo que son, simplemente lo que son, incluso para empezar por allí. Entonces, los indígenas, sin embargo, venían participando en la vida política, por supuesto, muy mediatizada por los partidos tradicionales en Venezuela, los partidos Acción Democrática y COPEI. Venían participando en espacios internacionales indígenas, pero digamos que con muy poca visibilidad para la sociedad en general. Con el proceso bolivariano que comienza por vincularse con todo un montón de sectores excluidos, organizados o no, el tema indígena va teniendo visibilidad, es uno de los sectores que definitivamente apoya el ascenso al poder del Estado del presidente Hugo Chávez Frías, y en el marco de todas las transformaciones institucionales comienza a tener una visibilidad concreta. O sea, es muy claro, por ejemplo, que en la Constitución del 99 aparece todo un capítulo de derechos indígenas, lo cual es definitivamente un logro importante en términos de la visibilidad institucional de lo que la realidad indígena es y de lo que el Estado y la sociedad venezolana debe a ellos, ¿no? Porque, bueno, significa una serie de reconocimientos que incluye temas fundamentales como el tema del territorio indígena. Y, por supuesto, el que esos derechos hayan sido reconocidos en la Constitución, gracias al esfuerzo histórico del movimiento y del trabajo que hicieron en la Constituyente para que sus propuestas entraran, porque, por supuesto, eso no fue fácil, eso significó confrontar con intereses militares, por ejemplo, o sea, con todo el tema de las fronteras y toda el temor, ¿okay? de lo que puede ser la autonomía indígena, ¿no? Eso fue una cosa muy dura en los debates de la Asamblea Nacional. Todo el tema incluso racista de mucha gente, o sea, ahí digamos que se presentaron muchas cosas, se consiguieron muchos aliados, recuerdo que vino esta Benjay, o sea, que vino una cantidad de gente y se logró todo este tema en la Constitución. Eso generó luego otro desarrollo de normativas indígenas, incluso la posibilidad de que en este momento los indígenas tienen un ministerio. O sea, ellos tienen un ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas, hay una ministra indígena, y digamos está toda la disponibilidad de que ellos desarrollen una serie de proyectos. Eso en el marco institucional es maravilloso, se les significa unos logros importantes. No obstante, en la realidad la cosa ha sido mucho más compleja. Desde el racismo de la sociedad en general, que sigue viendo como menos al indígena, y con lo cual creo que hemos hecho muy poco en general, o sea, una campaña que signifique recuperar lo que los indígenas significan para la sociedad venezolana. Paralelo a eso está un conflicto muy duro en términos de los territorios indígenas, pues eso supone, digamos, en lo concreto la exigencia de hacer un cambio de las relaciones de poder que están establecidas en las zonas indígenas, porque esas zonas indígenas entonces están tomadas por intereses de hacendados, terratenientes, por industrias, por negocios turísticos o de cualquier otra índole que tengan viabilidad en las zonas donde ellos están. Entonces significaba, el apoyo a los indígenas para la recuperación de sus territorios significaba desafiar todos esos poderes, entendiendo que además efectivamente existe una realidad distinta de la revolución bolivariana en Caracas y otra cosa en las regiones. En Caracas quizás por la fuerza de los movimientos, por el estar toda la institucionalidad centrada aquí, hay como una presión para la ejecución real de los cambios, pero en las regiones la cosa es más laxa, depende de una serie incluso de mismas maneras de moverse en las regiones, y efectivamente además es confrontarse con unos poderes que están instalados desde hace mucho tiempo, que tienen relaciones muy represivas, muy, inmediatas, pues de riesgo incluso para la gente, muy directo.
Eso significó, por ejemplo, en el caso del territorio, que los indígenas, digamos, por supuesto, en primer lugar, ellos, en el caso, por ejemplo, de los Yucpa, que es el caso con el que he estado más vinculada, incluso junto con él y o sea, con los morochos en general hemos estado ahí metidos, con los Yucpa uno de los problemas es que, bueno, ellos activaron los procesos de demarcación, o sea, porque hay toda una serie de procedimientos para esos temas, y los retardos, más de 4 años sin recibir respuestas, generaron que, bueno, que ellos se cansaran, además de estar en una, además no solo que me canso por la burocracia simplemente, sino que es que me canso porque yo estoy en una situación muy dura de problemas concretos para mi siembra, problemas concretos para el crecimiento de mi comunidad, problemas, o sea, son problemas reales con los que seguían confrontándose, y que efectivamente ellos decían, bueno, no puede ser que nosotros sigamos teniendo estos problemas si estamos en una revolución que se supone nos reconoce y nos facilita mecanismos, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se cansaron de estar usando la guía institucional y, bueno, haciendo uso de su poder, de su organización, de su fuerza, pues ellos tomaron unas haciendas. Eso generó aquí, bueno, toda una campaña de, en principio incluso de rechazo a lo que había sido esta acción, porque se consideraba, fíjense lo importante de lo que estas luchas generan, porque empezó a generarse una campaña en defensa del derecho a propiedad, que los indígenas se están metiendo con el derecho a propiedad. Y eso, bueno, generó toda una discusión muy tremenda en términos de, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Es el derecho de propiedad de los hacendados o es el derecho de los indígenas a sus tierras ancestrales? Eso generó mucho ruido, porque hubo incluso líderes indígenas que le pidieron a los líderes yucpa que salieran de esas tierras, porque era violar la ley. Entonces, fíjense este debate de fondo con lo jurídico, cómo se manifiesta. Eso generó, bueno, un montón de movilizaciones, confrontaciones directas con las fuerzas de seguridad que generaron detenidos, tanto indígenas como criollos, les decimos nosotros, mestizos, y ha generado un proceso que aún no ha terminado. Gracias a esa movilización de los indígenas yucpa, el tema de la demarcación de los territorios indígenas se puso como en la agenda, o sea, fue logrando mayor posicionamiento en la agenda política. Con mucho esfuerzo logró espacios de interlocución, espacios incluso de solidaridad de muchos movimientos. Sin embargo, bueno, siguió habiendo muchos problemas. O sea, hace 2 años, un 13 de octubre, se generó además una confrontación que generó muertos, incluso en las comunidades de la Sierra de Perijá. Se volvieron a mover cosas, o sea, ha sido una lucha continua desde el 2008 hasta ahora. Estas comunidades que han luchado en concreto no han recibido ningún reconocimiento de su demarcación, otras comunidades sí lo han hecho. Entonces, bueno, digamos, yo digo que aunque los que han estado luchando han seguido siendo muy criminalizados y, digamos, han tenido muchas dificultades para ser escuchados de manera efectiva, se ha logrado mover el tema del territorio y se ha logrado que se movilicen cosas a favor de todo este tema. Y bueno, y ellos siguen luchando, siguen reclamando, se siguen haciendo cosas. De hecho, hace poquito estuvo aquí uno de sus líderes principales, que es Sabino Romero. Y, o sea, allí sigue, o sea, son esos procesos de construcción que estamos aquí y que son movidos por la lucha de la gente, porque la gente sigue ahí, comprometida, organizándose, haciendo cosas, generando solidaridad. Yo creo que una de las dificultades para el tema indígena en particular es que nosotros tenemos mucha ignorancia en relación a cómo debe ser la relación entre los criollos y los indígenas. Tenemos algunos expertos con mucha capacidad que tratan de orientar las cosas, pero creo que hay mucha soberbia que sigue repitiendo un patrón colonial, pues, que está bien instalado. Y que yo siento que en el tema indígena tenemos mucho por hacer, mucho por hacer en términos de comprender lo que significa un diálogo de saberes real, democrático, libre de soberbias.
tenemos mucho que aprender y afortunadamente, aunque hay indígenas muy institucionalizados, digamos que lamentablemente se están conformando con tener algunos programas para sus comunidades, digamos en términos de ayudas y de presupuestos para algunos proyectos, etcétera, etcétera. Afortunadamente hay otros indígenas que siguen, digamos, luchando, proponiendo, visibilizándose, solidarizándose. Y bueno, esa es la oportunidad de que podamos avanzar en estos temas. Y bueno, y nosotros como criollos y mestizos, pues siempre solidarios y dispuestos a apoyarlos, porque bueno, en últimas además, son ellos los que llevan la vanguardia en esa lucha y pues aquí estamos nosotros con la mayor disposición a la solidaridad con ellos. Dentro de esos temas que nos cuesta comprender como criollos está el tema de la jurisdicción indígena, por ejemplo, de todo el tema de la legalidad indígena. La Constitución reconoce que las normas indígenas y sus usos y costumbres para resolver sus conflictos deben ser respetados y son válidos para resolver los conflictos entre ellos. Y sin embargo se sigue habiendo una posición muy colonial en términos de que entonces para casos más serios, como casos de homicidio por ejemplo, entonces es el derecho mestizo criollo el que prevalece sobre el derecho indígena, lo cual sigue siendo un desprecio de su cultura, porque entonces eso significa que bueno, que lo indígena sirve para cositas menores, pues, para resolver problemas menores, mientras que las cosas relevantes e importantes se deben resolver desde el derecho criollo, ¿no? Entonces eso es como un ejemplo de estas cosas en las que seguimos sin, digamos, comprender, digamos, como criollos en términos de una relación respetuosa con los indígenas, ¿no? Y eso, o sea, todo este conflicto con los indígenas ha destapado una cantidad de áreas en las cuales necesitamos revisar de fondo nuestra comprensión, nuestras nociones, nuestras herramientas incluso para poder abordar el tema indígena. Y yo creo que queda un gran camino, un camino gigantesco por hacer.